En este video tutorial de Arduino Uno vamos a aprender a utilizar lo que es el módulo o sensor ultrasónico HC-SR04. Este es un módulo que tiene 4 pines. El de la izquierda es el voltaje de alimentación, el de la derecha es el tierra y tiene 2 pines, trigger y eco. ¿Cómo funciona? Pues básicamente, bueno, primero veamos algunos parámetros eléctricos. El voltaje de alimentación debe de ser 5 voltios, es decir, que lo podemos conectar directamente, como se ve en la figura, al pin de 5 voltios de Arduino. Y el tierra, pues lo conectamos directamente al pin de tierra de Arduino. Este es el circuito que vamos a utilizar para diseñar el programa. Bien, luego tiene un consumo de corriente de 15 miliamperios. Ya sabemos nosotros que Arduino puede entregar o recibir como máximo 40 miliamperios, entonces no hay ningún problema. La frecuencia de trabajo pues puede enviar pulsos como un máximo hasta de 40 kilohertz. Y podemos medir un rango de distancia desde los 2 centímetros hasta 4 metros. Bien, ahora, ¿cómo es que funciona? Básicamente lo que tenemos son 2 pines. El trigger, que lo tenemos que configurar, es como salida, es un pin de salida, y el de eco, que es de entrada. El trigger podemos decir que es el que envía una señal a través de este transmisor, y el de eco es este receptor que recibe lo que es la señal, cómo trabaja, cómo así. Bien, primero lo que debemos de hacer es que inicialmente el pin trigger debe de estar en cero, y en el programa tenemos que cambiarlo a uno lógico, por lo menos en un tiempo de 10 microsegundos, puede ser más, pero lo menos es 10 microsegundos. Entonces lo que hacemos es automáticamente, cuando nosotros mandamos un pulso de 10 microsegundos, este pulso sale del transmisor, viaja a través del aire a la velocidad del sonido. La velocidad del sonido son 340 metros sobre segundo. Luego choca con el objeto que está enfrente y regresa ese rebote como una señal de ruido que entra en el pin de eco. Entonces, esa señal de ruido, que es esta, entra en el pin de eco, y ese valor es el que nosotros debemos de capturar y convertirlo a un valor de distancia, la cual va a ser pues, en centímetros. Bien, veamos cómo es que está hecho el programa para que se entienda un poquito mejor. Bien, decíamos, de acuerdo al diagrama, que el pin 9 es el trigger, disparo, y el pin 8 es eco. Básicamente eso es lo que tengo aquí en el programa. Una vez que he definido que el pin trigger es 9 y eco es 8, voy a crear una variable. Esta variable va a ser de tipo entera y se va a llamar, yo le he puesto distance, distancia en inglés, y también he creado otra que es de tipo long, ya pues, ustedes ya saben, la vez pasada hablamos de ese tipo de variables, y es sin signo, es decir, que no va a tener jamás valores negativos. Y de una vez le declaro y le asigno un valor de 0 a esa variable. Bien, luego lo que hago es creo la configuración de los pines. Primero, el pin trigger lo configuro como salida, y el pin eco lo configuro como entrada. El trigger es salida porque ahí es donde enviamos el pulso de 10 microsegundos o más. Y el eco es donde recibimos la señal de rebote. Entonces debe de ser entrada. Luego vamos a establecer comunicación serie acá con el serial monitor, porque vamos a ver en la pantalla la distancia a la cual se encuentra el objeto que le colocamos enfrente de lo que es al sensor. Bien, luego vamos al void loop. Aquí en el void loop, lo primero que tenemos que hacer es pues asegurarnos de que el pin um, de que el pin trigger pues está en 0 y debemos de convertirlo a 1. Para no tener problemas, asegurémonos primero de que el pin eh, trigger pin está en 0. ¿Sí? ¿Por qué? Debemos de estar seguros, de acuerdo al datasheet,
de que inicialmente hay un 0 antes de mandar el pulso de 10 microsegundos. Entonces, para ello, primero lo dejamos en 0. Es más, esto lo podemos, bueno, así está bien, dejémoslo así. Lo podíamos meter en el Voicer App, pero así dejémoslo. Bien, después de que nos aseguramos de que el pin trigger está en 0, lo cambiamos a 1. ¿Sí? Le mandamos un 1. ¿Y por cuánto tiempo? Yo le he puesto 50 microsegundos, pero como dice en el datasheet, el mínimo puede ser 10 microsegundos. Yo lo he ajustado a 50 microsegundos y funciona perfectamente. Después de que le damos el tiempo de 50 microsegundos, lo regresamos a 0. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí básicamente es mandando primero, asegurándonos de que esté en 0 la señal, y luego mandamos el pulso del 1 lógico en un tiempo, en mi caso, de 50 microsegundos. Después de que he enviado ese pulso de 50 microsegundos, le digo, mire, la variable duración del pulso que declaré que valía 0, ahora cámbiele el valor. ¿Qué valor? Pues el valor es el valor del pulso que está en el pin de eco, ¿sí? El pulso en alto del pin eco. Pulse in es para capturar un pulso a la entrada de un pin. Entonces lo que estamos haciendo es midiendo el ancho de un pin, del ancho del pulso, perdón, de un pin. En este caso el pin eco, es decir, el pin 8. Ese pulso debe de ser un pulso en alto. Luego lo que hago es convertir ese pulso a distancia. ¿Qué significa todo esto? Bueno, primero, la duración del pulso es desde que la señal sale del, del pin trigger, ¿sí? Tenemos voy a auxiliarme de esto, tengo el pin trigger, la señal sale del pin trigger, encuentra, encuentra un objeto, ¿sí? Y luego regresa hacia lo que es el pin eco, ¿sí? Regresa un pulso. Es decir, pero yo solamente quiero la mitad de la duración de ese pulso. ¿Por qué? Porque la distancia es la distancia que hay desde el sensor hacia el objeto. No quiero también la distancia cuando viene de regreso. Entonces, eso es el doble de la trayectoria prácticamente. Debido a eso es que lo divido entre 2. Ahora, ¿por qué divido entre 29.1? En realidad es 29.41 y ahora les explico por qué. Lo que tenemos es que es un poco difícil escribir con el mouse, pero sabemos, todos sabemos de acuerdo a física o a ciencias, de que la velocidad del sonido es igual a 340 metros sobre segundo. Si nosotros convertimos eso a centímetros sobre microsegundos, lo que tenemos que hacer primero para anular los metros es, sabemos que un metro tiene pues 100, perdón que no pueda dibujar bien, pero cuesta un poco con el mouse. Entonces, ahí eliminamos los centímetros, los metros para que nos queden centímetros. Y eso además lo debemos de multiplicar para obtener microsegundos. Un microsegundo tiene 1 por 10 elevado a la menos 6 segundos. De esa manera yo obtengo una velocidad que va a ser igual a 34 por 10 a la menos 3 centímetros sobre segundos.
Ahora, ¿por qué, perdón, sobre microsegundos? ¿Por qué centímetros y por qué microsegundos? Porque se supone que en las aplicaciones, en los proyectos que ustedes los van a ocupar, no van a medir ustedes todo el tiempo distancias en metros, aunque la distancia máxima que podemos medir con este sensor es hasta 4 metros. Entonces necesitamos tener la distancia en centímetros. ¿Y por qué microsegundos? Porque el pulso que estamos midiendo es en microsegundos. Ahora, para poder eliminarlo y obtener un valor de distancia en centímetros, lo que tenemos que hacer es sacar el inverso de ese valor de velocidad. Y entonces, si ustedes hacen eso en la calculadora y le sacan el inverso, eso les va a dar 29.41. El inverso nos queda microsegundos entre centímetros, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces el inverso, ¿cómo lo estoy sacando? El inverso lo estoy sacando dividiendo, ¿sí?, entre 29.41. Entonces, básicamente, con eso tengo la distancia expresada en centímetros. Y luego, ¿qué es lo que hago? Pues, luego lo que hago es imprimo en el monitor serie, imprimo una frase que diga distancia es igual a, y luego imprimo el valor de la variable distancia, es decir, lo que obtuvo la variable distancia, ahora lo imprimo y lo muestro en centímetros. Y luego le digo que espere un segundo. Entonces cada segundo va a estar midiendo lo que es el valor de la distancia. Y más adelante voy a mostrar ya el circuito armado y cómo es que funciona. Ahorita ya lo cargo en el Arduino, tengo un objeto enfrente y vean cómo en el monitor serie podemos ver cada vez que yo voy alejando el objeto, pues cómo va apareciendo la distancia. Si me voy acercando, pues la distancia se va reduciendo. Aquí tengo el circuito armado del módulo HCSR04 con el Arduino. Como pueden ver, el trigger y el eco están conectados al pin 8 y 9 respectivamente. Bien, veamos ahora, ahí tenemos el serial monitor, ¿sí?, corriendo, está midiendo la distancia. Yo estoy poniendo mi cuerpo. Bueno, vamos a poner otro objeto. Voy a poner este cuaderno enfrente. Lo voy a dejar acá lo más cerca posible. Estoy a una distancia más o menos de 5 centímetros. Y ahora me voy a la pantalla para que ustedes vean. ¿Sí? Es un poco difícil sostener el cuaderno y el teléfono al mismo tiempo, pero pueden ver, ahí voy a ir alejando el objeto, el cuaderno, y como pueden ver la distancia va en aumento. Ahorita estoy más o menos a 25 centímetros. Ustedes pueden ver. Justamente estoy como a 25 centímetros de lo que es el sensor. Bien, para poder medirlo adecuadamente, ustedes pueden armar el circuito y utilizar una cinta métrica o una regla para poder corroborar ese dato. Bien, les voy a mostrar algo adicional. He creado una aplicación en App Inventor, ¿sí?, la cual en esa aplicación, utilizando comunicación Bluetooth, voy a enviar los datos de distancia que obtiene el sensor, los voy a enviar hacia una aplicación en mi tablet y verlo en la pantalla sin necesidad de utilizar cables. Bien, entonces lo que voy a hacer es, tengo acá este módulo Bluetooth, es el HC06, tiene 4 pines, pines de VCC, tierra y transmisión y recepción. Lo que hago básicamente es que el pin de TX lo conecto con el pin de RX, ¿sí?, que es el pin 0 en Arduino, y el pin RX del módulo lo conecto con el pin TX de Arduino. Es decir, para que haya comunicación, los pines deben de estar cruzados. TX con RX y RX con TX. Ahora me voy a la tablet y abro la aplicación. Aquí en esta área dice que la distancia que voy a medir desde Arduino, y tengo estos botones. El primero, el amarillo, me permite abrir el menú
donde me muestra los dispositivos Bluetooth que tengo. El módulo Bluetooth yo lo he configurado, lo he personalizado para que aparezca mi nombre y a la par aparece la MAC address. Bien, voy a conectarme a ese dispositivo. Ya enlacé, vean de que tiene un LED enfrente, ese LED está intermitente, es el LED rojo, pero cuando yo presiono el botón conectar, entonces ese LED se mantiene, cambia a estático y a partir de ahora me está enviando los datos y yo puedo ver en la pantalla de la tablet lo que es la medición de la distancia. Ok, voy a poner un objeto enfrente para que puedan ver. Ahí tenemos. Ahí está el objeto. Es un cuaderno. Voy a dejarlo más o menos a 25 centímetros. Y ahí pueden ver en la pantalla. Cada 8 segundos estoy limpiando la pantalla para que muestre la información de la distancia. Estoy alejando el cuaderno cada vez más y más. De tal manera que ahora estoy aproximadamente, bueno, 1 metro más o menos. Voy a acercar un poco más. Aquí pueden ver, voy acercando un poco más. Ahí estoy. Vamos a encender de nuevo la pantalla. Y ahí está el cuaderno, el objeto. Y aquí está la medición en la pantalla. Bien, esa es otra manera de poder comunicarse sin necesidad de utilizar el Serial Monitor en la pantalla. La aplicación además cuenta con otros dos botones. Sí, el mismo botón conectar, después de que ya está conectado, pues cambia el texto a desconectar para cancelar la comunicación con el sensor. Voy a presionarlo. Le he puesto para que cambie también la imagen y ahora como ya está desconectado, cambia el texto y dice ahora conectar y como pueden ver la pantalla se limpia y ahora pues no hay ningún dato en la pantalla. Y además le he creado un botón que dice salir, que con esto lo que hago es cerrar la aplicación. Si quiero volver a abrir, pues la cargo, tengo que escoger el dispositivo Bluetooth con el que me quiero conectar. Una vez que lo he escogido, presiono el botón conectar y a partir de ahora voy a empezar a obtener lo que son los datos en la pantalla de la aplicación. La aplicación la he desarrollado en App Inventor, por lo tanto solo puede funcionar en tablet o smartphone que tengan el sistema operativo Android.